director. Bienvenidos a todos. Veo muchos amigos de la casa que nos acompañan, nuevos amigos que también hoy están con nosotros. Y bueno, siguiendo con el ciclo cultural que llevamos adelante en el Centro Éuskaro, queremos darle la bienvenida a David, que es un nuevo amigo que no hemos encontrado en el camino del Centro Éuskaro. Hemos conocido también primero a su hijo, Sebastián, David Sebastián también. Y bueno, la idea era de completar un poquitito estas charlas que llevamos adelante en este ciclo. Y este tema de los fueros vascos nos interesó mucho. Hoy yo sé que lo da en facultad. Y bueno, voy a hacer una pequeña reseña de David para que conozcamos un poco su trayectoria. Nació en Montevideo en el año 1956, cursó la secundaria en el Liceo Miranda. Lo cruzamos, le agarramos de la mano y le trajimos por aquí. Sus amigos le llamaban el Vasco por su origen y para evitar pronunciar su nombre. Su abuelo paterno era de Oñati, Guipúzcoa. Tiene 2 hijos y 2 nietos vascos también. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con especializaciones laborales en Derecho Laboral, de la UDELAR, en Relaciones Laborales de la Universidad de Siena, Italia, y en Derechos del Niño y Adolescente de la Universidad de Chile. Es profesor adjunto de Derechos Humanos para las carreras de Abogacía y Notariado, autor del único manual del curso, cuyo tercer tomo se encuentra en proceso de publicación. Fue designado y se desempeña como director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es docente de posgrado de la Facultad de Derecho y de la ENAP, Escuela Nacional de la Administración Pública. Actualmente se ha hecho cargo de la dirección del proyecto del Espacio Cultural Federico García Lorca, obra en realización con el apoyo del Gobierno de España. También ejerció la docencia en la Escuela Nacional de Policía, participó como asistente y como disertante de diferentes eventos académicos, cursos, conferencias nacionales e internacionales. Es autor de múltiples artículos en revistas especializadas y publicó varios libros sobre derechos humanos. Como abogado, asesoró a empresas, sindicatos y a organizaciones de defensa de derechos humanos. Fue diputado, vicepresidente de OCE, director nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y asesor letrado de la Junta Departamental de Montevideo. También fue integrante de la Asamblea del Claustro de la Universidad de la República. Vaya currículum. Bueno, sin más, lo dejo en manos de alguien que sabe más que yo. Me intimidó con tanta cosa. No, la verdad que cuando uno lo escucha así, dice, pero qué viejo que soy, cuántas cosas hice. Y bueno, no sé si todo salió como yo quería, pero bueno, antes que nada, buenas noches, muchas gracias por el honor que me ha conferido el Éuskaro, el agradecimiento a todos los presentes, en particular al señor embajador de España, que nos conocimos justamente con el proyecto Cultural Lorca, que espero que logremos concretar. Y decirles que bueno, estoy un poco en esto por culpa de mi hijo que anda por ahí, que fue el que me determinó un momento, pero ¿y podrías dar una charla? Y yo de qué voy a hablar, algo de los fueros vascos, justo los fueros vascos, ¿no? Y después, porque como decía ahí, efectivamente lo tratamos en facultad, claro que lo tratamos un poquito, no dedicamos a toda la historia del País Vasco, pero ahora vamos a explicarles por qué son tan importantes, inclusive en nuestra formación, particularmente en derechos humanos. Pero aparte de eso, entonces dije, bueno, pero tengo que poner a estudiar un poquito más. Entonces dije, me puse a estudiar la historia de los fueros vascos, y es estudiar la historia de los vascos. Por supuesto no desde los 2000 años antes de Cristo, pero
pero prácticamente pero aparte de eso, empecé a estudiarlo, y pero estoy estudiando la historia de España, entonces es como imposible no estudiar la historia de los vascos sin estudiar la historia de España, pero creo que también no es posible estudiar la historia de España sin estudiar la historia de los vascos. Y yo creo que esta es una de las cosas más interesantes, porque, digamos, por supuesto que en mi historia hay un montón de anécdotas históricas sobre los vascos. Mi abuela vino acá, en realidad mi abuelo vino acá con 16 años, se pasó toda la vida acá, pero no dejó de sentirse vasco y pudo por suerte volver, pero volvió una sola vez al País Vasco. Pero nosotros seguimos teniendo contacto con la familia allá, afortunadamente gracias a mí. Y hacía esta introducción para decirles que me puse a estudiar. Dije, bueno, no, todo esto de que tenemos un gen único que viene de los Amaya y después me enteré que había un señor que era maravilloso y roció casi toda Europa con ese gen y que coincide, se llama el Aita, o Aita, ¿cómo que se dice? Aita, que es el padre, obviamente, de todo el mundo. Dije, no voy a ir tan lejos, ni tampoco me voy a meter en todo este lío de dónde nació el idioma vasco, porque si no lo resolvieron antes ahora es imposible. Entonces me dediqué un poco a arrancar sobre la parte de fueros, que en realidad el tema de los fueros, vamos a ser claros, no es un invento de los vascos. O sea, en realidad los fueros tienen que ver con lo que se conoce como el foro romano. Y esto tiene que ver con que se podría decir que la única conquista real que hubo en el País Vasco fueron los romanos, aunque tampoco fue absoluta, porque, digamos, en general la población nativa en ese momento se refugió en las montañas y los romanos se dedicaron sobre todo a la parte de los valles, algo de la costa, pero se establecieron más bien en la parte sur de Navarra, vendría a ser, donde fundaron Pamplona, y otras ciudades, pero evidentemente algo de eso incidió en la cultura posterior. Los romanos tenían, digamos, aplicaban obviamente el terrorismo de Estado, realmente eran brutales como conquistadores, pero tenían algunos elementos que fueron importantes. No solo el tema de las infraestructuras que dejaron y que están por toda Europa, particularmente en España, sino también un tipo de gobierno que ellos entendieron favorecía el tema de evitar las sublevaciones, que era el gobierno municipal. Entonces, cuando nosotros hablamos de los municipios, en realidad se lo debemos a que los romanos terminaron respetando, aceptando una especie de autogobierno local en las ciudades, porque además tampoco les interesaba tener que resolver los problemas básicos de una población. Entonces dejaron que las poblaciones empezaran a resolverlo. Y hay que tener muy claro que esa etapa, cuando cae el Imperio Romano y empieza la Edad Media, digamos, la parte, lo que queda de comercio, lo que queda de cultura, se refugia justamente en esos lugares, en los municipios. Por eso los municipios, los fueros, están son absolutamente interdependientes, son partes. Pero, ¿qué pasó en España? Y bueno, como todos sabemos, una primera etapa, digamos, de inmediatamente la caída del Imperio Romano, donde prácticamente España es dominada por un grupo que son los visigodos, ¿no? Salvo en el norte y particularmente en los Países Vascos. En ningún momento los visigodos logran conquistar los Países Vascos. Es más, están tan traumados con los Países Vascos que habían estudiando, no me acuerdo si era Regis Vinto o uno de esos, que se había autopuesto el domador de vascos, no era conquistador, era domador. Y lo cómico es que ese título lo empezaron a transmitir los reyes visigodos como domadores de vascos. Pero esto no implica que, como habían compartido la cultura romana, hay elementos en materia del derecho que se van traspasando en toda la península ibérica. Entonces, vamos a empezar por decir qué son los fueros, digamos, ¿no?
Bueno, como que ven, parten del foro, por lo tanto se identifican con el derecho, con la justicia, con la organización, con la administración pública, y entonces, bueno, es un conjunto de derechos. En la Edad Media un monarca concedía a un territorio, ciudad o persona. Después vamos a ver que esto tiene una variante, ¿no? Porque acá dice que el monarca concedía. En algunos casos sí eran concedidos por el monarca, en otros casos eran arrancados al monarca, ¿no? Después, conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza un territorio o una persona. Es decir, el concepto de fueros es lo intocable, o sea, es el primer límite al poder. Es decir, al poder del monarca, al poder de los nobles, al poder de, digamos, siempre es un límite al poder. Por eso, justamente, es que lo enseñamos en los derechos humanos, porque los derechos humanos son el límite, básicamente el límite al poder. Entonces, ¿por qué son tan importantes los fueros en el País Vasco? Bueno, los fueros en la historia hispánica están en todos lados, no solo en el País Vasco. Sí. Prácticamente todas las ciudades de España tuvieron fueros, pero no fue una casualidad. O sea, en realidad, ¿cuál era el tema? Después de la caída del Imperio Visigodo y de la invasión musulmana, prácticamente solo el norte de España queda libre de la influencia musulmana y tiene su propio autogobierno, y se plantean, digamos, de alguna forma iniciar la famosa Reconquista, que les lleva unos cuantos años, ¿no? Prácticamente 500, 600 años para lograr reconquistar toda la península. Pero para reconquistar la península, los reyes cristianos tenían que ganarse el favor de las poblaciones, porque justamente la parte norte no era ni la más poblada ni la más desarrollada de España en ese momento. Y entonces se da un proceso que nosotros identificamos, que es, no hay que olvidar, perdón, que estamos en la Edad Media. Entonces todo el resto de Europa se ha convertido en un poder feudal, o sea, donde los señores mandan, donde los siervos obedecen, digamos, y después hay pequeños nobles, y después están lo que van a ser los futuros burgueses, que son los artesanos de los pueblos, digamos, ¿no? Pero el problema era que en Francia, en Italia, en Alemania, los señores feudales, bueno, lograban su feudo, tenían sus siervos, etc., pero no tenían un enfrentamiento con un imperio como lo tenían los reyes españoles, los reyes de Castilla. Entonces, hay el proceso de la Edad Media, en ese momento lleva a un enfrentamiento, digamos, entre el monarca, que necesitaba de los señores feudales, pero a su vez temía del poder de los señores feudales. Y entonces necesitaba generar poblaciones que le fueran leales al rey y no a los señores feudales, ¿no? Y esto es algo que identifica bastante ese proceso de reconquista. Y fíjense que tiene un parentesco, por eso le dice la particularidad de la península ibérica después de la colonización. Y el parentesco, vean que ahí yo pongo los vínculos con la Carta Magna. ¿Por qué tiene? Bueno, hay algunas versiones de que además los vascos tienen cierto vínculo con, sobre todo con los escoceses, pero en realidad no viene por ahí, sino que en determinado momento, en Inglaterra, cuando se da el proceso de la Carta Magna, se da un proceso en el cual se enfrentan los señores feudales con el poder del rey, porque el rey intenta ponerle impuestos, y se la guerra, ellos no quieren, y entonces buscan el apoyo de los plebeyos o de la nobleza baja o de los artesanos. Y entonces, para conquistar ese apoyo, dicen: vamos a establecer unos fueros, que no le llaman fueros porque son ingleses y le llaman Carta Magna. Pero básicamente es lo mismo, y vamos a ver que inclusive los fueros o los postulados que iniciaron la defensa de los derechos humanos, se puede decir, en realidad son más de origen hispánico que anglosajón. Claro, vivimos en un mundo donde ha primado la imagen de la Carta Magna, pero vamos a ver que el Fuero de León fue muy anterior, 50 años antes, que la Carta Magna, pero fue en España y tiene
lo mismo que el fuero de Navarra, que vamos a ver, tiene principios mucho más profundos, muchos controles al poder central, mucho más profundos que los que tiene la Carta Magna. Pero entonces, a la inversa de lo que se da en Inglaterra, donde se unen los señores feudales y el resto de la población contra el rey, en España es el rey junto con la nobleza baja y los artesanos, y eso que pactan, digamos, para controlar al poder medieval, justamente los fueros. Y de ahí viene un poco esta situación donde los fueros se ubican en los municipios y los reyes van diciendo, bueno, van creando ciudades, van favoreciendo la creación de núcleos, y para incentivarlos le dicen, bueno, y ustedes se van a poder autogobernar, y además yo no voy a intervenir, la justicia la van a hacer ustedes, yo solo voy a estar como tribunal de alzada, entonces me reservo, digamos, la representación exterior, la guerra y todo lo demás, pero ustedes se pueden autogobernar. Y según la importancia que tuvieran y según la fuerza que ellos mismos hicieran, es ese negocio, ese acuerdo, esa especie de contrato que se da. Por eso este proceso está acompañado de algo que es muy importante. Hablamos de municipios, hablamos de fueros, hablamos de juntas y hablamos de pactos, ¿no? Todos estos fueros son pactados, acordados. Por eso yo decía que esto que dije al principio, que figura en Wikipedia, dados por el rey, sí son dados por el rey, pero el rey no los da gratuitamente, el rey en realidad acuerda. Y el punto más álgido de ese acuerdo es, sin duda, el fuero de Vizcaya. Así que bueno, antes de que existan los fueros, lo que hay es un derecho consuetudinario. Eso igual que en Inglaterra, es un derecho de costumbre. Pero la costumbre se va acumulando, y se vuelve un poco difícil decir realmente dónde está el origen de la costumbre, interpretar la costumbre, etc. Pero aparte pasa otra cosa, que es cuando empieza esta negociación con los poderes reales, discutir lo que era la costumbre con alguien que además no era del lugar, porque los reyes gobernaban varias comunidades, entonces ya empieza a sentirse la necesidad de, vamos a dejar esta costumbre por escrito, para que no haya duda de qué se trata. Y realmente cuando uno ve lo que eran los fueros, no se imaginen que eran Carta Magna 20 o 30 normas, no, eran colecciones, ¿no? Así, por ejemplo, uno tiene 250 leyes en 30 tomos. Porque además, digamos, no hay una distinción entre lo más importante, lo más chiquito hasta lo más. Pero, entonces, por eso decimos, hay otro aspecto de los fueros que son justamente la costumbre, que es muy importante, pero que llega a la necesidad de la codificación. Vamos a ver primero el Concilio de Toledo. Esto sí, estos son los visigodos, esto no es, pero para poder entender cómo se van generando algunas ideas que se traspasan, obviamente, entre las distintas comunidades. El Concilio de Toledo fue convocado por un rey, duró muchos años, y de alguna forma sancionó, digamos, una cantidad de normas que contenían algunos aspectos importantes. Como ven, el tercer Concilio de Toledo, 589, el cuarto fue en el 632, es decir, es una sucesión de normas que se van dictando, digamos, para regular la vida en el ámbito visigodo, pero que algunas de ellas después se van a tomar, o vienen de la costumbre histórica, o bien algunas de ellas se incorporan a lo que van a ser los fueros. Y algunas de esas normas vinculadas con, fíjense, con derechos humanos, imagínense que estamos hablando en el año 638, ¿no? O sea, que no se condene a nadie sin acusador legal. Fíjense lo que es una garantía de este tipo, ¿no? O sea, que nadie puede ser condenado si no hay una acusación concreta. Es justo que la vida de los inocentes no sea manchada con la malicia de los acusadores, etc. Bueno, después que ninguno de los reyes, por propio impulso, por cualquier coacción, fuerza alternativa, que se alteren en favor de las escrituras
era muy importante, ¿no? Es decir, la escritura de la tierra era algo muy importante. Y, por ejemplo, fíjense, los obispos condenaron las suspensiones por nosotros, restableciendo la necesidad del juicio sin tortura. Estamos hablando antes de la invasión musulmana, ¿no? Por eso, pero bueno, empezamos con los fueros municipales y la Reconquista. Bueno, la Reconquista empieza, digamos, difícilmente, ¿no? Y además, todos los que leyeron el Cid saben que a veces, digamos, los malos no estaban todos los musulmanes, hacían acuerdos con los musulmanes, los cristianos se peleaban entre ellos, etc. Pero bueno, acá tenemos una primera que es la batalla de Arrigorriaga. Primeras batallas, en donde acá hay una referencia, bueno, ganan las tropas vizcaínas que enfrentan a los astures, estas entre cristianos, ¿no? Y digamos, como resultado de esa batalla, el primer señor del señorío de Vizcaya, no era un reino, pero era independiente, después de jura los fueros bajo el árbol de Guernica. Esto después se convierte en una tradición, pero no es que efectivamente todo el tiempo iban a jurar los reyes. Vamos a ver que esto queda en el derecho consuetudinario, pero entonces tenemos otro, ya estamos en el área de Navarra, y Navarra va a ser, por su condición, digamos, digamos, más grande territorialmente, de población, va a ser el primero donde se empiezan a incorporar los fueros ya a otro nivel, ¿no? Entonces tenemos esto, fíjense, convenio entre el rey Alfonso y los moros de Tudela. Tudela está en el sur de Navarra. Y el fuero Pamplona, fíjense, estamos hablando del 1129. O sea, así que dejé de lado 2000 años de historia, arranqué en del 1000 para arriba. Y acá tenemos, ¿cuál es la importancia de esto? Fíjense en que hacen acuerdo de compartir el espacio con los moros, o sea, y que los moros sean juzgados de acuerdo a la ley islámica, a la Sunna, y los cristianos sean juzgados de acuerdo a eso. Y es bastante interesante, digamos, que pasan por un periodo, digamos, de apertura, digamos, y de convivencia, ¿no? Inclusive con los moros. Los moros nunca llegan a ocupar el norte de España, pero el sur de Navarra sí le llegan a ocupar. Y la Reconquista empieza medio por ahí, ¿no? Bueno, y ahora vamos al Fuero de León. En realidad el Fuero de León es, digamos, como yo les decía, lo primero que hacen los reyes es empezar a darle fueros a las ciudades que estaban en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, además del turismo, era muy importante desde el punto de vista estratégico, digamos, y empezaba a... Entonces hacen este acuerdo. ¿Y por qué es importante este acuerdo entre el Reino de León y el rey Alfonso IX? ¿No? Aparece la libertad consagrada en forma negativa. Es decir, la libertad es el campo de no acción. Ahí no entra el rey, ¿no? Establece prohibiciones al rey y el rey acepta acatar, se compromete, jura a no intervenir. Y entonces ahí aparecen derechos tales como el acceso a la justicia, la propiedad, la intimidad del hogar, una cierta forma de habeas corpus mucho más clara que la que aparece en la Carta Magna. Les recuerdo que es de 1215, posterior al fuero, 17 años antes de la Carta Magna. Bueno, ahí le puse, no da para detenernos en esto, pero es muy la forma en que lo plantea, ¿no? Por ejemplo, prometí que no haré la guerra, ni la paz, ni pacto alguno, si no es por consejo de los obispos, los nobles y los hombres buenos, cuyo consejo debo de reinar. Imagínense lo que era aquella época donde los reyes decidían ir a la guerra porque se les ocurría. También establecí que nadie se atreva a ocupar violentamente la cosa mueble o inmueble de la que otro tenga posesión. También confirmé que si alguna de las justicias denegase justicia al demandante o la retrasase maliciosamente y no le hiciera derecho hasta el tercer día, etc. O sea, es una serie de disposiciones que, bueno, no están tan lejos de nuestra Constitución de 1830. Y bueno, y el otro, que también no es bajo, pero es la ley de las 7 partidas, dictada por Alfonso el Sabio.
yo la puse para que se vea, ¿no? Lo que eran estas influencias. Y decimos que es regla de derecho que todos los jugadores deben ayudar a la libertad, porque es amiga de la naturaleza, que le aman no tan solamente los hombres, sino más aún los animales. Y otros sí decimos que servidumbre es cosa que aborrecen los hombres naturalmente. Fíjense que esto lo dicen acá, cuando en realidad había siervos, estábamos en la Edad Media, ¿no? Pero ya de pique están planteando, después vamos a ver que esto justamente lleva a que empiecen a desaparecer las servidumbres. Las servidumbres como estaban concebidas en la Edad Media, ¿no? La servidumbre pegada a la tierra donde la persona no se podía mover de la tierra. Bueno, acá tenemos la primera carta, el primer fuero, que es el de Teobaldo. La razón de esto es muy especial. O sea, había un rey Sancho en Navarra. Navarra ya era un rey, ¿no? Pero que parece que había cometido bastantes desaguisados, había gente que no lo quería mucho, pero peor fue que se murió y en realidad el que le correspondía por herencia era un Teobaldo, en realidad Teobaldo I, que era francés. Y bueno, solo no hablaba vasco, no hablaba español, lo único que hablaba francés, y por supuesto los navarros no estaban muy preocupados con eso. Entonces le dijeron, bueno, pero si tú vas a venir acá a gobernar, nosotros te vamos a decir que esto, y todo esto nos tenés que jurar que no lo vas a modificar. En realidad esto empieza, Navarra era como cualquier región de Europa, un lugar donde había clases sociales muy claras. Entonces había una nobleza, una alta nobleza, mucho dinero, y después una nobleza baja, que eran los llamados hidalgos, hijos dalgos, ¿no? Después también los llaman infanzones. Y después estaban los que estaban los comerciantes, artesanos, etcétera, y por último los labriegos, que eran los que estaban en el fondo del pozo, digamos. Los labriegos y los artesanos pagan impuestos, los nobles no. Ahora, eso no quiere decir que todos los nobles fueran ricos, sino que gran parte de los nobles eran pobres también. Y esto va a dar lugar a determinados cambios. El primer fuero que le hacen jurar a Teobaldo es un fuero exclusivamente destinado a la alta nobleza. Pero eso provoca la reacción de los infanzones, de baja nobleza, que empieza a juntarse con los artesanos, digamos, y a tratar de decir, bueno, vamos a hacer nuestras propias reivindicaciones, y obligan a ir modificando en favor de, digamos, no se puede decir democrático, pero por lo menos lograr algunas reformas importantes y el reconocimiento fundamentalmente de derechos para estos sectores de la población. Y bueno, pero lo importante es que Teobaldo tiene que jurar respetar la Carta de la Costumbre de Navarra durante toda su vida, y así para todos los reyes. O sea, Navarra es la primera que llega a tener, fíjense, lo firma en Pamplona, y tiene un parentesco, algunas de estas cosas, con la Carta Magna. Y ese parentesco no era casual, porque en realidad la viuda de Ricardo Corazón de León era vasca, era de Navarra. Entonces, algún chisme le debe haber pasado. Pero en Navarra también empieza otra historia que tiene mucho que ver con los fueros, que son las hermandades. Las hermandades, las juntas y los hidalgos, por ejemplo. Las juntas de infanzones, asambleas de los hidalgos, que actuaron entre los siglos XIII y XIV, fueron defensoras de los usos y costumbres, y sobre todo reivindicaron el derecho a la justicia, enfrentándose justamente a la alta nobleza, o sea, a los señores feudales, los obispos, etc. Y esto estaba formado por los hidalgos, los clérigos y los labradores, que empezaron a reivindicar su independencia, su libertad, digamos, dejar de ser siervos de la gleba. Y
Esta unidad estaba formada no solo por los miembros de un grupo social o de un territorio concreto, sino por habitantes o moradores del Reino de Navarra, es decir, de cualquier grupo social, y tenía como fin la ayuda de justicia y la paz pública. Y los delitos que perseguían, bueno, perseguían la blasfemia, la violación, las muertes, los robos en el camino, cualquier tipo de hurto. Y esto fue generando que además también fuesen regulando la vida en sociedades y también resolvían las cuestiones de herencia, las cuestiones de límites, etc. Yo recordaba la charla anterior del Tratado de Paz de las Tres Vacas, que me resultó muy interesante, donde digamos, la búsqueda de llegar a soluciones de derecho que pudieran mantener la convivencia. Y fíjense, el lema de los infanzones era pro liberate patria gens libera stat, que quiere decir estad preparados, gente libre a favor de la libertad de la patria. Ese era el lema de los infanzones, ¿no? Sí. En 1329 se crean las Cortes Generales de Navarra, ¿no? Es decir, yo acá menciono a Duque, que es una referencia a que la Navarrida difícilmente se hallaría otra más cargada de sugerencias y mensajes históricos, relación sentimental o empaque que la voz fuero, o su plural fueros, hasta el punto de que el concepto legítimamente discutible para algunos de navarridad parece conllevar de modo inseparable para el referente foral, ¿no? Y de hecho, por supuesto, para todos los vascos, pero en particular como estos se inician en Navarra, ¿no? Y tenemos entonces las Cortes Generales, que van a ser el Parlamento, ¿no?, de Navarra, y generan una legislación hasta su desaparición en 1829, ya vamos a ver. Después, este proceso lo siguen Álava y Guipúzcoa, que en realidad eran los lugares menos poblados, pero cada vez se empiezan a crear nuevas poblaciones ahí. Y entonces, bueno, aparecen las libertades concejales. Ahí hay dos procesos distintos, ¿no? O sea, Guipúzcoa arregla con los fueros, con el rey, Sancho, después con Alfonso, pero crea también una hermandad de hijos de algo, con una particularidad, y es, empiezan a reclamar que todos los guipuzcoanos sean hijos de algo, o sea, que todos sean considerados infanzones. Y uno de los argumentos es: nosotros somos los que defendemos la frontera. ¿Por qué? Porque en realidad los españoles tenían tanto miedo de los musulmanes, lo que estaban haciendo en Reconquista, como de los amigos francos. Hay que recordar que la primera gran batalla histórica que se registra en la historia, en realidad la ganan los vascos contra los franceses, contra los romanos, ¿no?, que es el paso de Roncesvalles. Así que por ahí tampoco había que proteger de los dos lados. Y entonces Guipúzcoa, digamos, de alguna forma le va exigiendo al rey: bueno, nosotros hacemos esto, ponemos la sangre, defendemos la frontera norte y queremos esta cosa. Inclusive logran justamente que todos se conviertan en hidalgos. Y después vienen los de Álava, que en realidad fueron menos profundos, duraron menos tiempo, porque Álava llega a un acuerdo con el rey, se integra directamente a Castilla, pero también, y acá tenemos el fuero de Vizcaya. Acá esta imagen es el cuadro más famoso porque es rey Fernando, en 1476, jurando, ahí sí, en el Arrabal de Guernica. Después Isabel también fue y juró en el Arrabal de Guernica, pero después no fueron más. No sé si mandaban email, pero remitían su juramento, no tenían no iban al país, pero igual creo que los vascos festejaban como si hubieran ido. Pero igual esa imagen de el árbol de Guernica sigue siendo hasta hoy, digamos, ¿no?, el lugar donde. Y el fuero Vizcaya es, en realidad, el fuero son dos fueros, bastante más, son un montón, pero el 1342 fue el primero
Pero el más importante es el de 1452, donde la Junta General colecciona todos los fueros, y este es el que jura Fernando, ¿no? Y después hay una modificación, que es la modificación más moderna, más importante y más trascendente, porque incorpora una cantidad de derechos humanos, que es la de 1526. Y esto es lo que le llaman el fuero nuevo, ¿no? Claro, nuevo para nosotros. Imagínense. Entonces, es de 1526, contiene más de 250 leyes en 30 títulos, etc. Reconoce expresamente el habeas corpus y obliga a los jueces a liberar a la persona detenida sin causa. Si no hay, salvo que haya delito flagrante, establece la intimidad del hogar, establece normas de expropiación, o sea, cómo tenían que, en caso de que el rey quisiera una propiedad, cómo tenía que expropiarla, ¿no? O sea, son temas muy que parecen banales, pero son muy trascendentes para aquella época, ¿no? La prohibición absoluta de la tortura para los jueces, lo cual no quiere decir que no torturaran, pero por lo menos legalmente ya no lo pueden hacer. Y todo esto, bueno, acá hay un gran salto, todo esto se mantiene bastante bien hasta que tenemos el primer problema, que es la guerra de sucesión española. En realidad acá a los vascos no les va mal. Ya a esa altura el poder del monarca español, ya la monarquía española ya había, digamos, caminado hacia el absolutismo, y además con todo lo que era la influencia de Francia, de Inglaterra, etcétera. Por lo tanto, los fueron eliminando, pero quedaban todavía dos fueros importantes, lo de los Países Vascos y el de Cataluña. Hasta que aparece la guerra de sucesión, una guerra bastante complicada, porque en realidad ahí, digamos, al morir Carlos, que no deja sucesores, bueno, ahí se arma un problema de si vienen los Borbones o vienen los Capetos. ¿Sí? Y por supuesto, en esto ya no eran solo los españoles, sino que también intervenían las potencias extranjeras. ¿Por qué? Porque si la monarquía pasaba a ser la misma, o la misma familia, la de Francia que la de España, el poder que podían tener en ese momento era brutal. Y el resto de los países europeos no están dispuestos a bancar eso. Entonces, digamos, como se ve acá, digamos, Austria, Holanda, Portugal, el Reino Unido apoyan al español, mientras que por el otro lado están los franceses. Y finalmente el Tratado de Utrecht establece que no puede haber unión dinástica entre España y Francia. Claro, a Napoleón esto no le importó, y después nombró José Bonaparte. Y entonces, al impedir eso, bueno, prácticamente quedan solo los catalanes defendiendo esa parte, y el resultado es que al perder la guerra los catalanes se quedan sin fuero. Y se acabaron los fueros catalanes, pero los fueros vascos al revés, porque los vascos habían apoyado, entonces que quedan con más fuerza todavía. Y después tenemos la guerra de independencia española, la invasión napoleónica, etcétera. Y ahí, antes de eso, como ven, aparece la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que ya es como una sociedad que se preocupa por específicamente el desarrollo de los Países Vascos. Y inclusive con la idea de la unificación, digamos, ¿no? de los países. Y dentro de eso, bueno, aparece las guerras napoleónicas. Y bueno, los vascos ahí vuelven a tener una participación muy importante, porque si bien ya las tropas francesas estaban retiradas, la gran victoria final se da justamente en Vitoria y en San Marcial, que es en el País Vasco, ¿no? O sea, los franceses eran retirados, son emboscados y destruidos prácticamente al final. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, en realidad, como toda España, los Países Vascos tienen liberales y conservadores, ¿no? O sea, y ahí hay un enfrentamiento. Y aparece la España liberal. Vuelve Fernando VII. Fernando VII no le hacía mucha gracia a la Constitución de Cádiz y todas esas cosas liberales que se habían planteado durante la guerra, y
elimina la Constitución de 1812 y bueno, eso lleva a que en 1820 se levante Riego. Hay varios levantamientos, pero Riego es el único que triunfa, y finalmente Fernando VII termina aceptando una constitución liberal. Pero ahí yo pongo, porque esto para el Uruguay esto es importante, porque esa expedición de Riego en realidad iba a venir a reconquistar el Río de la Plata. Y en realidad Riego dijo, mejor nos quedamos acá, porque además la noticia que les llega es que había caído Montevideo, que era el último bastión español en el Río de la Plata. Cuando cae Montevideo, entonces ya ir al Río de la Plata no tenía mucho sentido, y aprovecha con sus tropas a solucionar los problemas hispanos. Y digamos, ahí se da una situación donde comienza a enfrentarse los Países Vascos con la España liberal. Y entonces aparece la crisis de los fueros en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque bueno, en esas persecuciones los vascos tenían fueros y se niegan a eliminar del ejército a todos los realistas. Y por otra parte, ahí se genera de vuelta un problema de sucesión, la famosa ley sálica, con lo cual Fernando quiso derogarla y dejarle a Isabel el reino, y su hermano decía, no, me toca a mí, Carlos de Borbón, y los vascos ahí, no sé si se equivocaron o no, bueno, pero jugaron en la partida equivocada porque perdieron. Pero llevó mucho tiempo, porque fueron tres guerras continuas que pelearon los vascos, principalmente en Navarra, pero también en las otras provincias, que son las famosas guerras carlistas, que empiezan en 1830 y pico, y terminan en 1870, por ahí. Pero la primera derrota trae lo que se llama el Abrazo de Vergara, que es después de una guerra muy sangrienta, ahí Espartero, todos los, digamos, por el lado hispano y otro por el lado carlista, llegan a un acuerdo muy ambiguo en el cual llegan a un acuerdo muy ambiguo en el cual discuten, es decir, se establece una frase en la cual se reconocen los fueros vascos y las cortes establecerán por ley la regulación de los fueros, con lo cual algunos inclusive lo trataron de traición, ¿no? Pero abrieron la puerta para la eliminación. Entonces, bueno, acá yo menciono algunos de los que dicen, porque acá hubo una confusión. O sea, por un lado, los carlistas levantaban patria y rey, digamos, ¿no? Carlistas y Dios, patria, rey y Dios. Ahora, lo que terminaba estando en juego también eran los fueros, porque si perdían se iban fueros. Entonces gran parte de los vascos decían, bueno, pero ojo que si seguimos así vamos a perder los fueros, vamos con el enfrentamiento con el poder central, que fue lo que empezó a pasar, digamos, ¿no? O sea, porque también dentro de los vascos había liberales y conservadores, quienes estaban de acuerdo con eso. Y finalmente pasó lo que, primero el acuerdo de Vergara, que ya restringe los derechos, y ya ahí apareció una ley que restringe los derechos de Navarra, los fueros de Navarra. Y después, finalmente, en la última, se suprimen con la Constitución Española de 1876. Pero a cambio, en 1878, Navarra y las provincias vascas obtuvieron dos acuerdos, uno que se llama el Convenio y otro que se llama el Concierto Económico, digamos con Cánovas del Castillo. Y entonces, para Navarra es lo que se llama la ley pasionada, o modificación de los fueros de la provincia de Navarra, que de todas formas respeta determinados aspectos de la autonomía y determinados aspectos de, digamos, económicos, sobre todo, que era cuánto le tenía que pasar Navarra al poder central. El Concierto Económico de 1878 abarca Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y pierden los fueros tradicionales, pero son sustituidos por este Concierto Económico donde se establece
los montos que tenía que pasar, etcétera, pero se mantiene un determinado nivel de autonomía. Pero bueno, esto después, durante todo el siglo XIX, los vascos quedan con esa sensación de que perdieron y que les arrebataron los fueros, ¿no? De que fueron traicionados y perdieron los fueros. Entonces, a final del siglo XIX en el País Vasco se dieron dos procesos políticos y sociales: el nacimiento del nacionalismo vasco. Es ahí donde, digamos, empieza la icurriña, ¿no? No venía de toda la historia, sino que empieza a desarrollarse, evidentemente, el nacionalismo más profundo, también con el punto de vista cultural, etcétera, y sobre todo a nivel rural, y también el movimiento obrero, donde las ideas socialistas empiezan a copar las ciudades vascas más industriales. Y bueno, esto generó la situación en el siglo XX, cuando empieza la guerra civil, y entonces ahí sí hay partidos distintos, ¿no? Si en Navarra, en general, y parte de Álava toma parte por el levantamiento franquista, y por el otro lado, Guipúzcoa y Vizcaya se enfrentan. Y esto tiene que ver con que la República, una de las primeras medidas que hace es aprobar el estatuto, es decir, volver para atrás, derogar, terminar con lo que fue el convenio de 1876 y volver para atrás y aprobar el estatuto. Mientras que por el otro lado, en Navarra, consideraban que Franco era el que les iba a defender el estatuto, y entonces el franquismo pasó a decir: estos son los traidores, son Navarra son Guipúzcoa y Vizcaya, con lo cual, cuando triunfa definitivamente Franco, elimina totalmente los fueros de Vizcaya y mantiene una cierta autonomía, pero hay que recordar que la propuesta del franquismo siempre fue España grande y una, ¿no? O sea, en realidad no permitir, inclusive aunque le dio cierto margen de autonomía a Navarra, el vasco siguió, el idioma siguió prohibido, el control cultural. Y bueno, durante ese periodo, bueno, ya sabemos lo que fueron los 40 años de Franco, pero en el medio, en 1968, se suprimen, hay algunas modificaciones que se suprimen del decreto que había eliminado los fueros vascos, algunas párrafos ofensivos hacia Guipúzcoa y Vizcaya, pero eso no elimina el reclamo histórico de y finalmente, bueno, cuando muere Franco, lo primero que hay es el decreto promulgado el 30 de octubre de 1976, donde en realidad se deja sin efecto todo lo que dice el decreto y se vuelve a una suerte de fuero, pero no al estatuto, y hay toda una reconsideración. Y entonces, yendo hacia el siglo XXI, ya la Constitución española dice, la Constitución del 78 dice: se considera definitivamente derogada la ley de 1839 en lo que pudiera afectar a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera derogada la de 1876. O sea, digamos, vuelve al estatus anterior a las guerras carlistas. Y los fueros cobran nueva vida, y entonces en 1979 se aprueba el referéndum del Estatuto de Autonomía Vasco, también llamado Estatuto Guernica, que recoge, bueno, las competencias exclusivas. Y con la aprobación del Estatuto de Autonomía Vasco en 1979 se constituyó la comunidad autónoma integrada por las tres provincias. Navarra sigue teniendo un estatuto propio, digamos, ¿no? Y bueno, acá pongo por esta razón, desde el 2011, el 25 de octubre es un festivo, de acuerdo con la aprobación del estatuto. Así que, en conclusión, digamos, la lucha por los fueros ha sido una lucha histórica por la descentralización y la limitación del poder. Esto creo que en todos los países ha pasado, digamos, pero la importancia que tuvo esto en el País Vasco es muy, muy trascendente, a tal punto que uno dice, ya pensar que hay cosas que, ¿cómo nos llegaron a nosotros, ¿no? O sea, cuando Artigas en su oración inaugural de 1813 dice, bueno, la Asamblea Constituyente empezó sus funciones en Buenos Aires y tenemos que resolver si vamos a participar por acatamiento
por acuerdo. Si vamos a hacer un pacto con las demás provincias o simplemente acatamos lo que viene de Buenos Aires. Y esto, obviamente, tenía que ver con la trascendencia histórica de los pueblos. O sea, tenemos que acatar a Buenos Aires o vamos a hacer un pacto, vamos a establecer un acuerdo, digamos básicamente. La lucha por la autonomía que asegure el mantenimiento de los valores históricos-culturales y libertades originales, y la autonomía fue, en definitiva, una forma singular de los vascos de mantener su libertad sin dejar de pertenecer a la sociedad española, pero manteniendo su capacidad de resolver democráticamente sobre sus políticas públicas, instituciones y culturas, generando una sociedad con altos niveles de desarrollo económico y social. Porque, en definitiva, le da la posibilidad de cercanía, que es lo que tiene el gobierno municipal, digamos, ¿no? Y es lo que tiene la descentralización, es decir, el gobernar de cercanías hacia la gente, y que las políticas públicas se adapten más, digamos, a lo local. Esto es una conclusión personal, pero bueno, tengo que transmitir porque realmente esta discusión sobre descentralización la hemos tenido en el Uruguay también, ¿no? Así que, bueno, por eso es que realmente para nosotros es, digamos, es importante darle una bichadita a los fueros vascos desde acá, donde lo toca en el Uruguay. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Perdón el aburrimiento, Bueno, muchísimas gracias a todos por concurrir. Esperamos verlos en la próxima charla que tengamos, que serán comunicados como siempre. El próximo 16 festejaremos San Fermín, ya que no es imposible porque es el Día del Padre y todos están con sus papis o con sus hijos. Así que el 19 los esperamos para festejar San Fermín. Y bueno, ahora vamos a tener un brindis, y el 27 tenemos el RCP, una charla y una demostración de RCP que nos viene bien a todos porque nunca sabemos cuándo vamos a poder necesitar. ¿Ya? Una cosita más, esto como la iglesia, para los avisos parroquiales. El domingo va a haber